Bien. Hoy nos toca hablar de Blazor. Bien, de acuerdo a nuestro programa, nos toca hablar de la tecnología Blazor para hacer aplicaciones. Bueno, básicamente Blazor, el nombre viene de la mutación y combinación de la palabra browser, Razor. Bien, lo cual significa que las aplicaciones van a ser muy similares a las que hicimos en clases anteriores de Razor, pero permitiéndonos tener una experiencia de interactividad con el usuario mucho más fluida. Bien, la tecnología Blazor nos va a habilitar a hacer SPA, Single Page Application, compitiendo directamente con frameworks como Angular, Vue, React y aquellos frameworks JavaScript que permiten crear este tipo de aplicación. Bien, Blazor nos va a permitir hacer lo mismo, digamos. Y también es la puerta de entrada para crear aplicaciones Progressive Web App, que son páginas web pensadas para que puedan funcionar online, offline, y ya se van asemejando un poco a aplicaciones que podemos instalar en la PC o en el celular, y también nos va a permitir trabajar con MAUI, que básicamente nos va a permitir hacer aplicaciones que funcionan sobre dispositivos móviles o PC de escritorio, digamos, o sea, multiplataforma. Bien. Así que todo eso vamos a poder crear con Blazor, pero en la clase de hoy solamente nos vamos a enfocar en las aplicaciones web Single Page Application. Bien. Bueno, como comentario, MAUI es la evolución de un framework que se llama Xamarin, que es para hacer aplicaciones multiplataforma que corran, por ejemplo, en Android. Y bueno, derivó en este proyecto. Blazor como tecnología es relativamente nuevo, salió hace muy pocos años y ya nos permite hacer todas estas cosas. La ventaja es C Sharp. Profe, se le escucha bastante trabado. No sé si es solo mío o los demás también. Bien. Entonces, vamos a abrir Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. En el buscador vamos a poner Blazor. Bien. Y de entrada vamos a ver que nos da dos plantillas de proyecto para trabajar con Blazor. Una plantilla que dice WebAssembly y otra plantilla que dice Application Server. Bien. Si ustedes hacen clic con cualquiera de estas dos, ponen crear proyecto y ven el proyecto de prueba, van a encontrarlo muy similar. La forma de crear las páginas Blazor, la forma de crear los componentes Blazor, prácticamente indistinguible la diferencia entre los dos modelos de aplicación. Bien. Ahora, si crean un proyecto de WebAssembly y uno de Blazor Server, en el lugar donde se van a dar cuenta de la diferencia entre estos dos modelos de programación, es cómo accede a los datos cada uno de estos dos ejemplos. Bien. Blazor para WebAssembly accede a los datos llamando a una API web, haciendo una solicitud HTTP que viajará desde el cliente, desde el browser hasta el servidor. Mientras que Blazor Server
utiliza un servicio local en el servidor directamente para acceder a los datos. Bien. Entonces, ahí es donde se ve la principal diferencia a la hora de programar con estos dos modelos. ¿Cómo hacemos un CRUD, por ejemplo? Va a ser diferente en estos dos modelos. Acá vamos a usar API Web. Acá puede que no necesitemos usar API Web para hacer un CRUD. ¿Bien? A nivel programación esa es la diferencia. Y a nivel técnico, podríamos decir que Application Blazor WebAssembly va a ejecutar código C# del lado del cliente, mientras que Application Server va a ejecutar el código C#, el mismo código C#, pero del lado del servidor. ¿Bien? Y va a haber un flujo de datos desde el servidor hasta el cliente utilizando una conexión, por ejemplo, Signal Air, que es una tecnología que mantiene una conexión abierta entre el cliente y el servidor, y por esa conexión van viajando los datos entre los dos. ¿Bien? Entonces, como comentario, si elegimos cualquiera de los dos, la forma de programar es casi idéntica. Si elegimos Blazor Server, necesitamos una conexión permanente con el servidor. Y si elegimos WebAssembly, el C# va a correr en el cliente, no va a ser necesaria una conexión fija con el servidor, permitiéndonos crear aplicaciones SPA, aplicaciones web progresivas, que puedan correr sin necesidad de que el servidor esté disponible en un determinado momento. Y bueno, vamos a la obra. Voy a elegir para la clase de hoy el modelo de aplicación Blazor para WebAssembly. Le vamos a poner un nombre, una carpeta de destino. Vamos a dejar los valores por defecto. Versión del framework, pueden elegir la más nueva que tengan. Si queremos que tenga HTTPS, bueno, le dejemos el HTTPS. Y ahora Visual Studio va a crear nuestro proyecto. Bueno, antes de empezar a navegar la estructura del proyecto, vamos a ejecutarlo para ver cuál es el resultado final. Bueno, el resultado final va a ser esta página web, que tiene un menú con 3 botones y que en principio parecería que no tiene nada de interesante. ¿Bien? Estos datos que vemos acá, si el ejemplo que ustedes eligieron o la plantilla que ustedes eligieron es WebAssembly, recordemos, se ejecuta C# en el navegador y los datos los obtenemos mediante una solicitud HTTP a una web API que estaría en el servidor. Bien. Vamos a ver el código de esto. Y donde más se nota la reactividad de este ejemplo es cuando hacemos clic en la página llamada Counter. Bien. En donde tenemos un botón y tenemos una etiqueta que visiblemente podemos ver que va siendo actualizada cada vez que presionamos este botón. Bien. Con JavaScript tradicional podríamos tener una variable con un valor inicial de 0, al botón agregarle un método de manejo del clic, que cada vez que se presione busque esa variable y la modifique, y tener que manejar la actualización, o sea, llevar el valor desde esa variable
hacia el HTML que lo muestra. Bien, es bastante trabajo en JavaScript hacerlo, pero se puede hacer relativamente fácil. Podemos utilizar librerías como jQuery o las librerías estas que les mencionaba, Vue, Angular, React, para hacer algo similar a lo que tenemos acá en pantalla. Bien. Bueno, habiendo visto este programa en ejecución, bien, lo primero que quiero mostrarles es en la carpeta Pages, el archivo llamado counter.race. Bien, podemos ver que la sintaxis que tenemos acá en pantalla es una sintaxis bastante familiar para nosotros, porque se parece mucho a lo que vimos en la primera parte de la materia cuando aprendíamos a hacer páginas web con Rails. Bien, podíamos ver que teníamos un arroba, nombre de variable, que Razor lo evalúa y lo reemplaza por, en este caso, un valor. Tenemos arroba page con el valor barra counter, que básicamente lo que dice es que yo voy a poder acceder a esta página Razor poniendo en la dirección barra counter, voy a caer en esta página web, y tenemos entre estas dos llaves, digo C#. Bien, entonces hasta acá bastante parecido a una página Razor de lo que vimos anteriormente. Bien, ¿qué tiene de diferente esta página Razor? Tiene este code acá, arroba code. Esto ya nos está diciendo que este no es un bloque de código C# de Razor tradicional, sino que es un bloque de código de Blazor que va a ser reactivo. Bien, va a ser interpretado por él o ejecutado en este caso en el navegador. Este bloque, este evento de acá es un evento que se va a ejecutar sobre nuestro navegador. Bien, podemos ver una variable C# con un valor de 0. Podemos ver un método incrementCount que tiene como propósito que cada vez que se llame aumente en 1 el valor de esta variable. Y podemos ver que la página web hace referencia a esta variable que tenemos declarada en el bloque @code. Bien. Entonces, lo más importante de este ejemplo es ver que cualquiera sea el valor que tome esta variable, esta página web va a reaccionar a este cambio de valor actualizando este código HTML y poniendo acá el nuevo valor de esa variable. Bien. Con lo cual no nos tenemos que encargar nosotros desde el lado de JavaScript de tomar ese valor y actualizarlo y luego actualizar la página para que muestre dicho valor. Bien, este bindeo, que también lo podemos hacer con un cuadro de texto para que cuando se modifique un cuadro de texto se modifique al mismo tiempo la variable, es lo que nos permite tener esta página web reactiva. Bien, y la otra parte interesante de este código es este @onClick. Este botón, cuando sea presionado, va a llamar a el método del código Blazor llamado incrementCount. Bien, entonces, en definitiva, código Blazor, hago clic en este botón, estamos enlazados con este método de Blazor, este método actualiza el estado y al actualizar el estado, la vista cambia mostrando el nuevo valor de ese estado. Esto manejado de manera automática y nosotros preocupándonos solamente en cuál es el evento, qué valor modificar y dónde se muestra ese valor. Bien, vamos a ejecutar de vuelta el programa.
Entonces, recordemos, si yo pongo barra counter, por el atributo arroba page, voy a ir a parar a esa página raise. Bien, tenemos el H1 counter, tenemos nuestro párrafo con el valor 0 mostrando el estado que tenemos dentro de este bloque. Al hacer clic, no hay una actualización de página, se ejecutó el código C# en el lado del navegador, ese código C# actualizó el estado del componente y la vista reaccionó al valor de ese nuevo estado. O sea, observen que hemos logrado, tenemos acá presente, código C# que se ejecuta del lado del navegador y nos está permitiendo tener una página interactiva y reactiva muy fácilmente. ¿Bien? Profe, Y una consulta. Del lado del navegador no es que únicamente se puede ejecutar JavaScript. Ahí estaré haciendo una conversión a otro lenguaje. ¿Usa WebAssembly, que es otro lenguaje, o cómo hace? exactamente, se descarga un runtime de framework y termina ejecutando WebAssembly. Cuando elegimos el módulo WebAssembly, o sea, Bien, termina ejecutando código binario compilado de C#, el navegador. bien. Y cuando ¿Alguno, está alguno? con el Blazor Server, ahí se conecta con el WebSocket al servidor y ahí se actualiza todo. Exactamente, y no tenemos código C# del lado del cliente, con lo cual, bueno, ahí es donde empezamos a ver las diferencias. A nivel de programación, ninguna. Este bloque, este componente, ustedes elijan cualquiera de los dos modelos y este componente va a ser exactamente igual. ¿Bien? A nivel implementación, la primera que se implementó fue la aplicación server de Blazor, donde todo el código C# se ejecuta del lado del servidor y no hay código C# del lado del cliente, y luego se implementó la versión con WebAssembly, donde se descarga ese runtime y se ejecuta código C# del lado del navegador. Bien. Para este componente en particular, no hay diferencia para ninguno de los dos modelos que hemos elegido. Bien. ¿Quién más tiene alguna duda? Profe, y Probablemente, para otro tipo de páginas, por ejemplo, de componentes que hagamos, puede ser que algo que era reactivo en WebAssembly, cuando lo pase directamente a Blazor Server ya no ande. no va a seguir siendo reactivo. Ah, bien, La diferencia más grande la van a encontrar si comparan el fetch data este de WebAssembly, lo comparan con el mismo fetch data del modelo server. Bien, ahí es donde van a encontrar la diferencia, y cuando ustedes vean en internet ejemplos de Blazor haciendo CRUD, ahí también van a encontrar la diferencia. Básicamente la diferencia va a ser que si tenemos WebAssembly, la interacción va a ser a través de WebAPI para poder llegar a los datos que están del otro lado de internet. Bien. Mientras que si usamos Blazor Server, no necesitamos pasar por WebAPI para llegar al otro lado de internet. Esa es la diferencia más interesante, es entre los dos modelos de programación. Bueno, quizá algunos se hayan preguntado por qué. Acá pongo @counter. Tengo todo este contorno si el componente lo único que tiene es @page y la ruta tiene un H1, tiene un párrafo y tiene un botón. O sea, quizá algunos esperaban que al poner esta dirección solo tengamos esta página, y sin embargo tenemos lo que estamos viendo acá. Entonces, investigando un poco más la estructura de este proyecto,
vamos a ver que tenemos un main layout.razor, lo pueden ver acá, que vendría a ser la plantilla que va a utilizar una página web cualquiera, una página web Razor cualquiera, donde se va a mostrar nuestro contenido. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá tenemos @body. Ahí es donde se va a mostrar el contenido de count. Esto es muy parecido a Razor. ¿Se acuerdan que en nuestro proyecto Razor teníamos un main layout también, donde estaba toda la llamada bootstrap, el menú principal, teníamos un render body y nuestras vistas Razor tenían solamente el contenido de cada página, pero se renderizaba junto con toda esa plantilla. Bueno, lo mismo está pasando acá. Nuestra plantilla es main layout. Vale decir que si yo acá escribo algo, por ejemplo, H2 Hola Mundo, todos los componentes, o sea, todas las páginas web Blazor van a tener ese Hola Mundo acompañando el nav menú. Justo está en un color que no se ve muy bien, pero dice Hola Mundo, y sin importar en qué página me pare, va a seguir diciendo Hola Mundo. Bien. Entonces, en otras palabras, acá tenemos el contenido de cada página individual, por ejemplo, nuestro index. El index lo único que tiene es un Hello World, por ahora interesante. Y cuando yo acceda a la dirección @index, voy a tener este H1 Hello World, pero también voy a tener todo el contenido de main layout, que incluye el nav menú. O sea que esta vendría a ser la, si quieren llamarlo, master page del sitio, si lo queremos comparar con webform de ASP. Bien. Entonces, la página index tiene Hello World. La página counter tiene un estado que es current count, un evento que actualiza ese estado y la página va a ir mostrando siempre el valor actualizado de ese estado a medida que vaya cambiando. Bien. Y bueno, ahora vamos al más interesante, el fetch data. Bien. Acá tenemos nuestro @page fetch data para darnos una ruta para llegar a este fetch data. Bien. Acá tenemos una inyección de dependencia, inyectamos un cliente HTTP para hacer solicitudes HTTP. Tenemos un título para la página web, un párrafo. Tenemos bloque de código Razor. Este bloque es Razor tal cual lo aprendimos en clases pasadas. Si esta variable tiene valor nulo, mostramos la palabra loading. De lo contrario, mostramos una tabla y hacemos otro for each de Razor, también Razor, el mismo que ya conocemos, recorriendo esta variable forecast y mostrando los atributos, fecha, temperatura y resumen. Bien, sé que hasta acá parece una página Razor común y corriente. Bien, ahora vamos a la parte del código Blazor propiamente dicho. Saben que del lado de Blazor tenemos un método que se llama onInitializeAsync. Ese método se va a ejecutar luego de que el componente ya se muestre, o sea, el componente se muestra, y luego de mostrarse se va a llamar a este método. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a hacer este método? Va a hacer una solicitud ¿a quién? A un destino que nos va a devolver datos en formato JSON
y nosotros lo vamos a transformar en una colección de objetos Weather Forecast, donde cada objeto Weather Forecast tiene fecha, temperatura, resumen, etc. Vean. Veamos de vuelta la ejecución de esta página Razor y volvemos al código. Bien. Entonces, al hacer clic en Fetch Data, bueno, fue muy rápido. Acá decía, a ver si lo llegamos a ver. Ahí está el loading. Llegamos a ver el loading y luego el contenido de la página web. Bien. Si nosotros acá en la URL hubiéramos puesto esta ruta, vamos a ver este código JSON que tenemos acá. Bien. Esto está vinculado a la clase que ustedes tenían que ver en el video de la semana pasada, anterior, que mostraba cómo hacer una web API, cómo devolver este código JSON, por ejemplo. ¿Bien? Nosotros en la clase de hoy vamos a consumir una API externa, por ejemplo, de Rick and Morty. En el ejemplo de hoy vamos a consumir esta API web una API web que nos va a permitir obtener los datos de los personajes y de los capítulos de este programa televisivo. Y la otra API web que vamos a utilizar la clase de hoy va a ser la API de Pokémon, la PokeAPI. Entonces, por ejemplo, si nosotros accedemos a esta URL, también obtenemos datos en formato JSON que vamos a consumir desde nuestra página web. Bien, si accedemos a esta URL, obtenemos este JSON que nos da los datos de un personaje. Bueno, este es los datos que está consumiendo en este momento nuestra aplicación. Estos datos JSON que no están siendo devueltos desde una base de datos, es simplemente un archivo estático dentro del proyecto, pero cumple la misma función. ¿Bien? Entonces, fíjense que este método es asincrónico, lo que significa que va a ser llamado, pero el componente no se va a quedar esperando a que esté el resultado. Entonces, la primera vez que se carga el componente, nuestro estado forecast nace con valor nulo. Por lo tanto, nuestro componente lo que va a renderizar es este HTML. Luego, mientras que se está ejecutando en segundo plano el onInitializeAsync, cuando termine la ejecución de onInitializeAsync, vamos a estar obteniendo nuestro objeto que va a ser un array de weather forecast y se va a poblar este objeto con todos los pronósticos climáticos. Una vez que este objeto tenga un valor, recordemos que es un componente reactivo, por lo tanto, cuando forecast tenga un valor, se va a actualizar el componente, ya este if va a devolver falso, nos vamos a ir por el else, y el componente va a terminar renderizando esta tabla que tenemos aquí. Esta tabla lo que va a hacer es recorrer nuestra colección de pronósticos y mostrar los datos de cada uno de esos elementos de pronóstico.
¿Bien? Como les decía, si ustedes crean este mismo proyecto en la versión server, ya no van a usar el objeto HTTP, sino que los datos los van a acceder directamente de un servicio. ¿Bien? Y no va a ser necesario hacer esta solicitud. Continuando la exploración de este proyecto, al cual le vamos a agregar páginas nuevas y componentes nuevos, las llamadas de esas dos APIs que les acabo de mostrar. Pero bueno, antes de eso quería que terminemos de hacer este tour por el proyecto. ¿Ya? Volviendo al main layout. No, volviendo al index. ¿Ya? Observemos que el index tiene un H1, tiene un welcome to your new app, y tiene un elemento que no es un elemento HTML. ¿Bien? No es un elemento HTML, es un elemento survey prompt. Que tiene un atributo title con este valor. Bien, veamos que se renderiza cuando accedemos al index para este elemento de Blazor. Hacemos clic en Home. Acá está. Observen. Todo esto que tenemos acá es el resultado de esa etiqueta. Repito. Todo esto que está con fondo gris, con este texto, con este lapicito, es el resultado de esa etiqueta. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se implementa este componente? Y la respuesta es, acá lo tenemos, surveyprompt.raise. Bien. Este es el primer componente Razor que vemos, que se parece mucho a una página Razor como Counter. Bien, si ustedes comparan un Counter, lo comparan con Survey Prompt, van a ver que es muy parecido. ¿Cuáles son las diferencias? En Counter tenemos @page, mientras que en Survey Prompt no tenemos @page. Bien. ¿Y cuál es el sentido de no tener @page? Lo que estamos programando no es una página completa, sino un componente de una página. Bien. Efectivamente estamos programando un componente. Y ese componente, fíjense que tiene un div que va a mostrar un title y que va a mostrar texto fijo y un hipervínculo fijo. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué ganamos teniendo un componente? Segundo cuadro de texto. Encuesta nueva. Bien, fíjense. Estoy copiando 3 veces el elemento survey prompt con diferentes titles. Entonces, lo que logro es tener 3 cuadros que funcionan igual, pero con textos diferentes. O sea que lo que estoy parametrizando acá es el texto que va a mostrar cada cuadro. ¿Bien? ¿Y esto para qué serviría? Piensen en cómo nació la programación reactiva. Nació con Facebook creando la librería de React. Y fíjense que cada publicación en Facebook tiene como más o menos la misma estructura. Tenemos una imagen, una parte para los me gusta, una parte para los comentarios. Entonces, todo eso que se repite en la página web de Facebook o en la página web de Twitter o en distintas páginas web, esos elementos de una página que se repiten, la idea es tratarla como un componente individual. ¿Bien? Por ejemplo, un componente que se llame publicación, un componente que se llame noticia, y
tratar ese componente individual y luego simplemente donde necesite mostrar ese componente en la página web, poner el nombre del elemento y se va a mostrar ese componente. ¿Bien? Vamos con la Poke API. Imagínense de lindo que sería tener una etiqueta que se llame Pokémon, que tenga como atributo nombre y le ponga como valor Pikachu. Y cuando se renderice este elemento me muestre la imagen de Pikachu y el nombre de Pikachu. Y sus habilidades. ¿Bien? Y luego en la misma página web quizá ponga y Charmander. Entonces el componente, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Este componente va a hacer una llamada a la API de Pokémon, le va a pasar el nombre del Pokémon, va a recibir las características del Pokémon y la va a mostrar de la misma manera a cada uno de estos 3 Pokémon. ¿Bien? Este tipo de cosas son las que podemos lograr con los componentes. ¿Bien? Poder partir nuestro sitio en elementos, poder programar esos elementos con su comportamiento, con su diseño, todo de manera individual, y luego componer nuestra SPA utilizando todos estos componentes y obtener nuestro resultado final. Bien, a esto vamos a llegar. Crear nuestros propios componentes y en este caso usar la Poke API, digamos, para estos componentes. Bueno, entonces, volviendo a nuestro componente SurveyPrompt, acá está nuestro estado y la única diferencia que tiene con el estado del contador, fíjense, este es el estado de nuestro contador y este es el estado de nuestro SurveyPrompt. La única diferencia es esta anotación que tenemos acá. Indica que title es un parámetro. ¿Bien? Y al indicar que title es un parámetro, esto nos va a permitir a nosotros proporcionarle el valor de esta manera. SurveyPrompt, title tal cosa, title tal cosa. Si nosotros quisiéramos que el texto este que está a continuación, en vez de ser fijo, fuera variable, podríamos crear un segundo parámetro en nuestro componente que reciba el valor de este texto que queremos mostrar acá. Bien, entonces, podemos pasarle todos los valores que necesitemos a nuestro componente para que ese componente utilice en el renderizado esos atributos de estado que le proporcionemos. Bien. El segundo componente que tenemos acá es el nav menú. Bien. El nav menú tiene nuestro div, el icono de nuestra aplicación y los elementos de navegación. Acá podemos ver, tenemos nuestro counter, nuestro home y nuestro PageLab. Bien. O sea que el propósito del nav menú es armar el menú de nuestra página web. Para que acá en main layout simplemente mostremos nuestro menú. En otras palabras, nuestro menú es un componente Razor y nuestro main layout va a mostrar el componente nav menú que no necesita parámetros en esta parte de la página web, en la parte llamada sidebar, lo que está a la izquierda. Bien. Si yo pusiera 2 veces acá nav menú, ¿cuál sería el resultado? A la izquierda tendríamos repetido el nav menú 2 veces. Bien. Supongamos que por alguna razón yo quisiera que el menú se muestre a la izquierda y a la derecha.
yo podría poner este componente a la izquierda de la página y también ponerlo a la derecha de la página y se va a repetir sin necesidad de duplicar el código. Bien, entonces, los componentes también son buenos para partir el contenido del sitio en pedacitos, como ser el menú y como ser el cuadro de mensaje. Bien. Bueno, hasta acá hemos hecho el tour. Hasta acá hemos conocido qué nos ofrece la aplicación demo de Razor. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es nosotros crear un componente, nosotros crear una página, nosotros hacer un fetch diferente al fetch que trae del ejemplo y mostrar datos de otra API que no sea esta de pronósticos climáticos. Bien, ese es el siguiente objetivo de la clase de hoy. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Perfecto. Entonces, paso 1. Creemos una página. Acá en la carpeta Page, le vamos a hacer un agregar componente Razor. ¿Y qué es lo que vamos a agregarle? Una página de contactos. Vamos a poner acá contactos.razor. ¿Bien? Y lo único que vamos a hacer para que esto ya sea una página Razor va a ser ponerle @page y la ruta que nos va a mostrar esta página Razor, que va a ser contactos. ¿Bien? Este es nuestro primer milestone, nuestro primer objetivo. Probemos hasta acá. Y ponemos la ruta @con. ¿Qué le pusimos acá? Contactos. Por hacerlo en inglés, miramos. Contactos. Bien. Listo. Tenemos nuestra primera página Razor. Siguiente objetivo, siguiente milestone. Tener acá un elemento que me permita llegar a esta página en el menú. Porque hasta ahora si voy a Home, ya perdí el acceso a contactos. Tengo Home, Counter, Fetch Data y me falta poder llegar al contacto. Entonces, si recordamos, eso estaría, ese menú que vemos a la izquierda es un componente que lo tenemos identificado como navmenu.razor. Bien. Entonces, acá debajo del fetch data, voy a copiar todo este div. Vamos a modificar acá el título que dice fetch data por contactos. Y en el href que tenemos arriba, vamos a apuntar a contact, porque lo puse en inglés al @page. Y con eso ya vamos a tener enlazado nuestra página Razor al menú. Si todo sale bien, acá tenemos Counter, Fetch Data y Contact. Perfecto, ya está enlazado. Este icono que está acá es fácil de cambiar, eso es simple HTML. Acá este span de acá, estamos utilizando la librería de iconos llamada Open Icons. Entonces, buscamos en internet cuáles son los iconos que tenemos disponibles, los estilos disponibles de iconos, y vamos a ver que tenemos, por ejemplo, una de, no sé si era person o user. No vamos a adivinar, vamos a ir directamente a
Parece que hay un guión use. Probemos ahí. No. Person. Debería ser con person. Ah, sí, ahí está. Lo tenemos. Hoy person. Ahora sí va a quedar bonito nuestro menú. Perfecto, hermoso. Bien. Bueno, ¿cuál es la idea de esta página? La idea de esta página es que nosotros tengamos, por ejemplo, José y mi dirección de correo y, por ejemplo, otra persona, Juan, y su dirección de correo. Bien. Entonces, estos elementos que vamos a repetir, lo ideal sería hacer un componente tipo tarjeta de contacto, que va a contener los datos que vamos a querer mostrar. Bien. Así que vamos a hacer nuestro primer componente para usar dentro de la página de contactos. Entonces acá donde dice Share, podemos ver que están ubicados los componentes. Vamos a hacer botón derecho, agregar, componente de Razor. Y vamos a hacer un componente para mostrar información de contacto. Bien. Vamos a hacer algo simple, un div que muestre otro div con el nombre, @nombre, y otro div que muestre el mail, @mail. Entonces necesitamos que este componente tenga dos estados. Public string, signo de pregunta, nombre, esta es la sintaxis de propiedades en C#, public string mail set y get. Listo. Ya tenemos nuestro primer componente. Acá vamos a poner un H4 para que quede más bonito. Ya tenemos nuestro primer componente Blazor hecho desde cero. ¿Bien? ¿Cómo lo usamos? Nos vamos acá a nuestra página de contactos y vamos a poner contacto, contacto. Ya estamos agregando dos tarjetas de contactos. La primera para, ¿qué me faltó? Me faltó la anotación, diciendo que esto es un parámetro. Si no, no lo puedo setear con atributos. Por eso me está marcando error acá. Listo, ya no me da error.
Veamos cómo queda nuestra página de contactos que usa componentes contacto. Perfecto, va quedando bien. Entonces, se entiende la idea. Nosotros vemos una página web, vemos una parte de una página web que por ahí se repite, y la mejor forma de trabajar con esa parte de esa página web que se repite es hacer un componente para esa parte. Para que ese componente tenga un estado, visualice ese estado, quizá permita cambiar ese estado, y quizá tenga eventos, como por ejemplo presionar un botón o cualquier otro tipo de eventos, y poder poner ese componente una o más veces según la necesidad de la aplicación. Bien. Bueno, siguiente paso. Vamos a hacer una página web que nos muestre los capítulos un listado de capítulos de Rick and Morty, o un listado de personajes de Rick and Morty. Entonces, vamos a agregar una nueva página web. No, no. Vamos a agregar un componente y le vamos a poner listado personajes.razor. Bien. Entonces, le vamos a poner el @page, listado personajes. Vamos a enlazarla al nav menú. Esto igual no va. Me faltaría. Ahora sí. Probemos hasta acá que esté enlazada esta página web. Después le eligen algún icono más apropiado. Pero bueno, ya tenemos nuestra nueva página web enlazada a nuestro menú. Bien. Ahora viene la parte linda. La parte linda es traer los datos de afuera y mostrarlos en esta página. Bien. Y para eso nos vamos a copiar de este fetch data. Bien. Lo primero que vamos a copiar de este fetch data es esta inyección que tenemos acá. Bien.
Esa inyección nos va a permitir utilizar dentro del código Blazor un objeto HTTP que va a ser el que nos va a permitir hacer la solicitud contra la página que tiene los datos que queremos consumir. Luego vamos a copiar este evento. Este evento es el que se va a ejecutar luego de que el componente se monte. Se va a ejecutar este método que va a ser el que va a tomar los datos de la API web y los va a dejar en el estado de este componente. ¿Bien? Por eso vamos a declarar acá una variable resultado. Acá el resultado de llamar a la API web lo vamos a guardar en la variable resultado. Y vamos a crear una clase que no existe. Class resultado. Que es el que va a contener los resultados de llamar a la web API. Así que al llamar a la web API, nosotros tenemos que poner la URL de llamada y tenemos que indicar acá entre menor y mayor que el tipo de datos que va a almacenar ese resultado. Le vamos a poner acá resultado, que es el nombre de esta clase por programar. Acá vamos a poner un signo de pregunta para permitir que el resultado tenga valores nulos. Entonces, veamos este bloque de código, la base para lo que vamos a trabajar. Tenemos un estado, nombre del estado resultado, nombre de la clase resultado, que vamos a programar acá. El método que se ejecuta cuando se carga el componente hace un HTTP GET, le pasamos la URL de la cual obtenemos los datos, le pasamos la estructura que nos tiene que transformar este resultado, porque este resultado va a ser transformado a esta estructura para poder ser guardado en esta variable. Entonces, al finalizar el método asincrónico, esta variable de resultado va a tener un valor. ¿Bien? Siguiente paso, poner acá la URL del servicio que queremos consumir. Entonces vamos a buscar la API que vamos a consumir de Rick and Morty. Decíamos que queríamos mostrar los personajes. Esta API web, si le pasamos parámetros, nos devuelve todos estos datos que son distintos personajes de la serie. Bien. Esta URL obtenemos una lista de personajes
con esta otra URL obtenemos un único personaje. Bien, observen la ruta. Esto me devuelve un personaje. Esto me devuelve una lista de personajes. Entonces, analizando el resultado de la API web, vemos que el objeto que nos devuelve tiene un atributo info y tiene un atributo results. Info tiene un atributo que es un objeto que contiene count, pages y next. Y result es un atributo que contiene una colección de objetos. Entonces, acá, modelando una estructura de datos que sea capaz de almacenar ese resultado, vemos que deberíamos tener un atributo info y además deberíamos tener un atributo llamado results. Bien. Este result va a ser un array de personajes. Bueno, no se asusten con esta parte, yo lo estoy haciendo a mano, pero existe una página que se llama JSON to C#, donde ustedes en esa página copian este JSON y le devuelven la clase que va a almacenar ese resultado sin que ustedes tengan que programarla a mano. Pero me pareció interesante hacerlo a mano al menos una vez para que ustedes vean cuál es la dinámica de traducir este JSON a una estructura de objeto que pueda almacenar esos resultados. ¿Bien? Entonces, repito, ustedes copian esto en la página JSON to C# y les arma esta clasecita que yo estoy haciendo ahora a mano. Entonces, class personaje. ¿Y qué datos tiene un personaje? Si vemos acá el resultado, un personaje tiene un ID, tiene un name, tiene un gender y otros atributos más. Yo, para que el ejemplo no sea largo, solamente voy a guardar el ID y el name. ID y name. Entonces, voy a poner public string ID. Public string name. Listo. Con eso ya puedo hacer la llamada a esta URL. Y ustedes me dirán, pero profe, hay muchos más datos que solamente lo que usted puso ahí. Sí, es verdad, hay muchos más. Pero no es obligatorio que ustedes tomen todos los datos del resultado, ¿bien? Acá yo solamente estaría tomando del resultado solamente la lista de personajes. Y a su vez, de cada personaje, solamente el ID y el nombre. Si ustedes quisieran, además, almacenar la especie, le agregan un atributo especie y lo van a recibir cuando se transforme el JSON a objetos sin ningún problema. ¿Bien? O sea, solamente ponen los atributos que ustedes consideren necesarios para su propósito. ¿Bien? Bueno, hasta acá, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado que cuando este componente se cargue, se ejecute este método, se llame a esta API y se almacene acá una lista de objetos personales.
Esta es la estructura de información. El resultado tiene results, que son personajes, y cada personaje tiene ID y nombre. Lo que me estaría faltando mostrar este estado. Acá voy a poner un poquito de código Razor, así como vamos a poner un if, que diga que si resultado es distinto de null, si resultado es distinto de null, ¿qué significa? Que ya he logrado consumir la API y que ya tengo acá el listado de mis personajes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Hacer un for each. Profe, Lo escucho. ¿qué podría pasar el link de la API? Por favor, por el chat. Está publicada, ¿se acuerdan que yo tengo una página web acá, verdad? Tengo JS de la Cruz, azurewebsites.net. Acá en el capítulo 5, que es lo que estamos viendo hoy, está el código de este ejemplo y está la dirección esta de la API. De ahí lo pueden copiar. Bien, profe, gracias. Bueno, bueno, está el código completo también. Entonces acá vamos a iterar por cada personaje en nuestro resultado punto. Entonces por cada personaje en resultado punto results. Y vamos a mostrar un div que contenga el personaje.name y que también nos muestre el personaje.id. Bien. Y bueno, le dejo como tarea para ustedes que muestre también la foto del personaje. Eso ya es tarea para ustedes. Profe, ahí con F12 puede ver la consola, a ver qué falló. Tal vez Bueno, renderizando o pidiendo los datos. veamos. Mucho. No le gustó mi estructura. JSON value cannot be Ah, ok. converted to string ID. Bueno, entonces le quitemos la ID. Mostremos solamente el nombre. Después vemos qué le pasó con el ID que no le gustó. Ahí está. Bueno, hemos logrado obtener un
listado de personajes de la serie Rick and Morty. Bueno, por alguna razón, al deserializar el ID, no le gustó que el tipo sea string. Quizá alguno de estos personajes tenía algún ID en especial. Bueno, pero podemos aprovechar esa página que yo les comentaba, JSON to C#, a ver cuál es la clase que nos sugeriría esta página web para albergar los resultados de nuestra consulta. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Copiar todo el JSON que nos devuelve la página, pegarlo en este recuadro de acá y decir que nos devuelva nuestro C#. Y esta es la propuesta completa. Recuerdan que el JSON nos devuelve un objeto info. Acá, que tiene la cantidad de páginas, que tiene la cantidad de personajes, etc. Nos devuelve un objeto location, nos devuelve un objeto origin, el objeto result, y dentro del result está name, y bueno, vean que la propuesta para ID es que ID sea entero. Vean, así que vamos a hacer, vamos a tomar esta propuesta para almacenar el ID del personaje. Por acá pueden ver la imagen, de acá podrían tomar para el objetivo este de mostrar la imagen del personaje, la podrían tomar de este atributo. Entonces, hagamos la prueba en nuestro sistema, volverle a poner el atributo ID, pero ahora siendo tipo entero. Me faltó mostrar. Perfecto. Bueno, ya hemos deserializado la información que nos interesa. ¿Puede volver a pasar el link de la página que descompone JSON? ¿Sí? Sería, yo lo que puse en Google es JSON to C#. En general, todas las páginas que hacen transformaciones, el 2 significa to transformar. Entonces, me parece que la cerré, así que la buscamos de vuelta. JSON to C#. Y se llama así, json2sharp.com. Perfecto, profe. Gracias. Nada. Entonces, veamos en el ejemplo. Image nos devolvería la imagen de este personaje. Bien. Entonces, para poder mostrar la imagen en nuestra página, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agregar
nuestro public image. Y si tenemos suerte con esta nueva versión, podremos ver la imagen de cada uno de los personajes. Bueno, el objeto incluye un paginado, o sea que estaría bueno poner un botón que diga ver siguientes para obtener los siguientes personajes, porque fíjense que nos decía que tenía como 800 personajes, pero acá solamente nos está mostrando un grupo. O sea que lo ideal sería que acá tengamos un botón que diga ver siguientes. Ese ver siguientes que tendría que hacer llamar a la página 2, obtener los personajes de la página 2 y mostrarlos. Bien. Objetivo. Van a hacer ustedes lo mismo que hicimos ahora, crear un componente, bueno, algo parecido a lo que hicimos ahora, crear un componente que se llame Pokémon, que reciba el nombre de ese Pokémon, por ejemplo, Pikachu. Es con K, tranquilo. Ah, gracias. Me salvaste. Y la idea es que este componente acceda a la API de Pokémon con el nombre y nos muestre algún dato distintivo, por ejemplo, bueno, obviamente la imagen de ese Pokémon y quizá el nombre de la habilidad o algún otro dato distintivo. ¿Bien? Y usar este componente en alguna página de ejemplo para que nos muestre 3 o 4 Pokémon. Y con eso terminamos el objetivo de hoy, que era aprender a utilizar páginas y componentes Blazor. ¿Bien? Tienen 15 minutos y de ahí lo resolvemos entre todos si no logran resolverlo. Este es el objetivo de la práctica. Fíjense que estamos mostrando acá 2 Pokémones. Como dato, solamente seleccioné para mostrar el peso y la imagen. Acá tenemos la de Pikachu y la de Squirtle. ¿Bien? La idea es que el componente se use de esta manera. Nombre del componente, nombre del Pokémon, y este componente se tiene que encargar de acceder a los datos de la API utilizando como parámetro el nombre y traer los datos estos interesantes, que sería el peso y la imagen que quiero mostrar. ¿Bien? ¿Lograron resolverlo o quieren que lo resolvamos ahora? Lo resolvamos, profe. Perfecto. Lo intenté resolver, pero no llegué a terminar. Sí. Seguro que con un poco más de tiempo lo resolví. ¿Bien? Entonces, paso 1, agregar un componente Razor que le vamos a poner Pokémon. ¿Bien?
como atributos, Pokémon lo que va a tener va a ser el resultado para lo cual vamos a necesitar una clase resultado. Le pongamos resultado Pokémon. Bien. Y necesitamos el parámetro donde vamos a recibir el nombre de el Pokémon. Entonces acá vamos a mostrar Pokémon dos puntos y @no para arrancar. Perfecto. O sea, tenemos estado, probemos el componente hasta acá. Vamos a nuestro index y vamos a mostrar nuestro Pokémon Pikachu y nuestro Pokémon Squirtle. Ya tenemos el componente, ahora hay que darle su comportamiento. En base al nombre, busque el peso de imagen y lo muestre. Para eso, en nuestro componente, nosotros el resultado vamos a guardar public int weight, que sería peso en inglés, que es uno de los datos que devuelve la API. Y si ustedes ven el JSON, van a ver que la API también devuelve otro objeto llamado sprite. Los sprites en los juegos son el conjunto de imágenes que se muestra por un personaje. Por ejemplo, tenemos un sprite donde está el personaje moviéndose hacia la izquierda, hacia la derecha, de frente, de espalda. La API nos devuelve no una imagen, nos devuelve muchas imágenes para ese personaje. Y esas imágenes son los sprites. ¿Bien? Entonces, una de las imágenes que nos devuelve es la que se llama front default. Bueno, chequemos por las dudas. Nos devuelve weight, acá lo podemos ver, 40 en este ejemplo, y nos devuelve sprites, que contiene todos estos atributos. Una es front-default. Entonces acá vamos a poder mostrar si tenemos datos en nuestro resultado.
vamos a renderizar resultado.wait. Le vamos a poner a esto un div que diga eso, resultado.wait, y un img que apunte a @resultado.sprites, y de todas las imágenes, la imagen que se llama front-default. Y para que esto tenga un poco más de coherencia, todo esto va a estar dentro de un div. Probemos hasta acá si esto funciona. Ya. Aparentemente, errores no tenemos. O sea que vamos por buen camino. Lo último que nos estaría faltando, poner el método asincrónico que tome el nombre de nuestro Pokémon y guarde en este estado el resultado de la API. ¿Ya? Entonces, ese código nos podemos basar en lo que ya conocemos del fetch data. Sería de la siguiente forma. Resultado igual a wait, http get from JSON async. Acá iría el nombre de la clase, resultado Pokémon, y le pasaríamos el nombre de el parámetro de nuestro componente para traerlo específicamente esto. Y bueno, otro dato que nos está faltando acá es el @inject de nuestro HTTP client. Entonces, con este @inject ya vamos a poder hacer uso de este objeto para llamar a la API. Bueno, y con eso ya queda el componente completo. Bien. Bueno, ese sería el objetivo cumplido de la clase de hoy.